Hablando un poco de libertad, vamos a hacer una referencia a eso que permanentemente buscamos, afianzarnos a la libertad, buscar permanentemente ser libres, buscar cosas que nos permitan y nos hagan sentir libres. Pero el concepto de libertad durante estos años ha cambiado de forma simultánea. Podemos decir de que, pensando en libertad, podemos decir que era no ser esclavo, ser libres, no ser esclavos a algo que nos atara, o a la servidumbre. Hoy podemos decir que ser esclavos al celular, ser esclavo a la droga, ser esclavo a diferentes cosas que medianamente nos atan, también de alguna manera resumen ese estado de libertad y esa necesidad de construir libertad que permanentemente pregonamos. Sin ir más lejos, en la antigua Grecia, especialmente, quienes tenían la posibilidad de elegir eran libres, o sea, la libertad estaba asociada a quienes tenían la posibilidad de elegir. Pero ¿quiénes podían elegir en la antigua Grecia? Solamente los que eran varones, adultos y que además tenían una buena posición económica. Para el cristianismo, vamos a otro punto totalmente parafraseando un poco la historia, el cristianismo fundamentalmente es la construcción, la libertad es la construcción de la verdad, es la búsqueda constante de la verdad, que la verdad para el cristianismo es Cristo. Entonces ser libre es estar con Cristo, es Cristo la verdad, por lo tanto nos hace libre estar con Cristo. Un poco más allá va San Agustín, que habla ya del libre albedrío. El libre albedrío nos permite solamente tener un concepto mucho más amplio de la libertad. La libertad a cualquier costa, la libertad absolutamente con lo bueno y con lo malo. Pero San Agustín nos advierte que la libertad es aquello que elegimos como bueno. Por ejemplo, vamos a dar un caso particular. Si vamos a comprar comida, elegir lo bueno, la libertad de elegir lo bueno sería comer comida saludable. Y eligiendo comida chatarra o comida que le hace mal al cuerpo humano sería el libre albedrío. Entonces, para poder de alguna manera poder entenderlo, o un concepto a lo mejor muy vago y personal con respecto a la libertad. Pero la libertad ha ido evolucionando y hoy en nuestro tiempo diferentes sastres y diferentes filósofos en la historia han tenido una visión o un concepto diferente de la libertad. Si hoy podemos hablar de libertad, podríamos decir que de forma más contemporánea sería hacer lo que uno tenga ganas sin afectar la libertad del otro. Entonces, el concepto de libertad ha ido evolucionando. Nosotros tenemos que tener muy en claro que la libertad debe ser aquello que vamos a construir permanentemente, pero posicionar a la libertad en un solo concepto sería algo sumamente, o encerrarlo en un solo concepto sería algo totalmente trágico. No sería bueno, porque sería encerrar un concepto de libertad por otro concepto de libertad. Entonces, seguramente el concepto de libertad va a ir evolucionando en el tiempo, con el tiempo y con diferentes visiones y diferentes posiciones en función de la evolución humana. Pero vamos a hablar un poco de derechos. Hoy en nuestra Constitución, por ejemplo, la libertad está concebida como uno de los derechos fundamentales del individuo, como uno de los derechos fundamentales del hombre. Entonces es muy importante que ese derecho sea totalmente valorado, que sea totalmente cuidado y que nos permita de alguna manera poder empezar a transitar caminos de verdadera libertad para la construcción de un colectivo mucho más amplio y que nos permita poder vivir en nuestro mundo, en nuestro occidente y por ejemplo en nuestro país, poder vivir en un mundo mucho más igualitario, mucho más inclusivo y que nos permita poder empezar a entender este derecho como algo fundamental para cuidar y para poder pregonar. Cuando nos trasladamos al contexto de encierro, y un saludo para todos los que están con esta iniciativa, es importantísimo decir de que hoy podemos decir que los que están privados de la libertad no tienen esa posibilidad de poder hacerlo dentro del contexto de encierro. Y yo creo y entiendo que sí. Miren, hay muchas personas que en el contexto de encierro y tomando el ejemplo de Mandela de forma particular, nos han demostrado que uno puede crecer libremente en base a sus conceptos. Hay mucha gente que está en la cárcel y hoy decide tener proyectos dentro de la cárcel como estudiar, terminar sus estudios, terminar su secundaria, algunos terminar hasta sus estudios universitarios. Hay otros que deciden trabajar y capacitarse para tener un oficio digno y poder madurar algunos aspectos. Algunos lo hacen para reflexionar, diferente sea la situación de su posibilidad o de su cuestión dentro de la cárcel, de poder elegir qué es lo que quiero ser yo para poder salir un poco mejor en el contexto de encierro. Entonces creo que es muy importante que quienes
en las nuevas generaciones vamos trascendiendo con respecto a estas cosas, tengamos la enorme voluntad de poder contribuir a un contexto de un sistema como el sistema carcelario o el sistema de encierro, poder hacerlo como oportunidad necesaria para construir más libertades. Ese creo que es el gran desafío de muchos líderes y creo que es el desafío que por ahí nos dejaba Mandela, que su contexto, con casi 27 años de encierro, con un tipo que pudo llegar a ser presidente de la nación, que pudo poner el factor no el racismo, no la división, no la violencia y mucho menos el resentimiento por arriba de cada una de las cosas que pensaba. Creo que Mandela puede ser esa persona que nos demuestra que la cárcel puede ser ese elemento necesario para poder transformar y poder generar actitudes que nos permitan poder vivirla de forma permanente para que podamos vivir plenamente en libertad y construir de alguna manera conceptos permanentemente de libertad. Es nuestro desafío como generación, es nuestro desafío permanentemente como líderes, permanentemente pregonar esta cuestión necesaria de la libertad como un derecho adquirido que nos permita poder hacerlo sustentable en el tiempo. Muchísimas gracias por hacernos parte del Conservatorio Mandela, a todos los que participan, seguramente con mucha más experiencia que yo. Yo solamente quería compartir o queríamos compartir desde la red de líderes esta visión necesaria de que el liderazgo también tiene que construir todos los días libertades, desde un proyecto de políticas públicas, desde una visión empresarial, desde una visión social, desde una visión comunitaria, sin olvidar de que no podríamos hacer, nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza, y quienes tienen la posibilidad o quienes están sufriendo un contexto de encierro tengan las posibilidades necesarias para poder hacer de que este país, que cada una de nuestras naciones y cada una de nuestras comunidades genere las oportunidades necesarias para poder hacer que sigamos construyendo un concepto de libertad que cada vez nos haga sentir más cómodos a todos y a todas y a todes. Muchas gracias por hacernos parte y un saludo para esta gran iniciativa del Conservatorio Mandela.